Chicos, muy buenos días, bienvenidos a esta su otra sesión de análisis textual. Como les conté, mi nombre es Sonia Solano y los acompañaré, pues seguiré su guía en este apoyo didáctico. Como les conté en la sesión pasada, es importante tener en cuenta que estas clases, más bien estos videos en nada reemplazan, es un apoyo virtual, en nada reemplazan nuestras clases presenciales, que en el momento en que pase esta coyuntura, pues volveremos a ello. Como les conté, pues espero que en esta sesión nos divirtamos, aprendamos un montón y pues sin más preámbulo, bienvenidos a este viaje de hoy de análisis textual. Espero aprendamos muchísimo, nos divirtamos, nos generen muchas dudas. Recuerden que las dudas serán respondidas en el foro o en las tutorías y les recomiendo tener papel y lápiz para poder, donde ustedes se anotan de manera digital, para pues tener esa referencia, ¿bien? Entonces, a continuación vamos a empezar a navegar en nuestro documento. Aquí está. Bien, como en primera medida quisiera pues hablarles, ¿cierto?, de este señor Jorge Luis Borges. Es importante que consulten, ojalá, su biografía y se nutran de la poesía de este señor, de los escritos de este señor, que resultan bastante interesantes. ¿Listo? Esta es una de las frases que quiero compartirles hoy y que, como es visible, pues estamos en análisis de texto, pues analizaremos textos. Entonces, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, del señor Jorge Luis Borges. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar les voy a dar un minutico, menos quizá, para que analicemos y nos pensemos qué nos querrá decir eso. Recuerden, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. ¿Qué nos habrá querido decir Borges con esta frase? Y eso es un poco la invitación que quiero hacerles, y es que ahí empezamos nosotros a hacer lo que yo llamo coloquialmente descomponer nuestro texto. Y entonces, ¿a qué me refiero con ello? A desmenuzarlo e ir identificando las diferentes herramientas que tiene. Entonces, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. ¿Bien? Entonces tenemos aquí, yo hice lo que ustedes, como la tarea que ustedes deben hacer en casa, la hice yo en este momento, y es buscar las palabras claves que me determinan. En este caso, voy a subrayarlas: memoria, quimérico, inconstantes, ¿cierto? Que son como las palabras que no son de uso tan coloquial, sin embargo, los otros sí lo son, y así podemos comprender muchísimo mejor nuestra frase, ¿no? Entonces, en este caso, yo empecé a hablar de la memoria, y entonces busqué en la Real Academia de la Lengua Española a qué se refería con memoria. Y encontré imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasados que quedan en la mente. Entonces, a eso se refiere con memoria. Entonces, acá vayamos pensando en qué nos quiere hacer referencia cuando hablamos de memoria. Vayamos con quimérico. Dice, ¿qué es quimérico? Fabuloso, fantástico, imaginario, figurado, inexistente, irreal, irrealizable, utópico. A eso se refiere con quimérico. También hay otros sinónimos: artificial, artificioso, especulativo, fabuloso, fantasmal, ficticio, irreal, irrealizable, legendario, mitológico, utópico, visionario. Entonces, miren, aquí tenemos bastantes elementos, ¿cierto?, que nos funcionan de manera de sinónimos. Es decir, ¿por qué quiero hacer este ejercicio? Primero, pues para que entendamos la frase, pero también para que veamos cómo podemos abrir un texto, es decir, cómo podemos desmenuzarlo y cómo podemos hacer una comprensión muchísimo más específica del mismo, ¿bien? Entonces,
Además que en el momento de la escritura, porque recuerden que en el primer video les dije como, bueno, hagamos ejercicios escriturales, porque pues escribir también es una forma de pensar. Entonces es lo que está aquí. ¿Cómo puedo decir yo artificial, irreal, irrealizable? Puedo hablar de quimérico y ya lo puedo comprender. Pero yo indagué más y dije, bueno, ¿de dónde es la etimología de la palabra quimera? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué se refiere a quimérico? ¿Qué es la quimera? Y entonces en la mitología, ¿cierto? Hablamos de quimera, en la mitología griega, y se refiere, mira, la quimera es un monstruo de origen oscuro, una especie de híbrido entre un león y un macho cabrío y un dragón. Y aquí compartí para ustedes esta imagen para que nos hagamos la idea de que es una quimera. Ustedes ven, por eso es una representación fantástica, utópica, visionaria, legendaria, etc. Entonces es bastante interesante a lo que se refiere con quimera. Muy bien. Acá entonces tenemos la palabra inconstante, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que cambia con demasiada facilidad de pensamientos, aficiones, opiniones o conductas. Ya entonces teniendo claro que es inconstante, que es quimérica, en este caso quimérico, y a qué se refiere con memoria, vuelvo yo a la frase y decimos, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Y entonces yo ya voy a comprender que a lo que hace referencia, ¿cierto, señor Borges? Es esa reconstrucción, o sea, nosotros somos eso, ese recuerdo, eso que aprendemos, eso que nos queda, ¿cierto? De ese quimérico museo, es decir, de todas ese mundo de las ideas, ese mundo fantástico, ¿cierto? De formas inconstantes. Que aquí se refiere con inconstancia humana, es decir, un día tenemos un estado de ánimo, pensamos una cosa y al otro podemos estar cambiando significativamente de parecer. Y ese montón de espejos rotos, porque sin lugar a dudas todos tenemos dolores, problemas por los que hemos pasado, que en su momento nos duelen, nos lastiman, pero que después nos potencian como seres humanos. Y no olviden de eso que hablaba en el video pasado, y es que la lectura nos debe hacer mejores personas también, no solo a nivel intelectual, sino como seres humanos. Bueno, ya entonces, habiendo hecho este análisis, ¿cierto? Metodológicamente vamos a continuar con nuestro grueso del tema, que se llaman modalidades textuales, ¿listo? Y aquí en modalidades textuales vamos a hablar de cómo se clasifican los textos. Esa es la pregunta movilizadora, ¿cómo se clasifican los textos? Y entonces nosotros vamos a encontrar que tenemos dos lugares posibles. Quiero que por favor se imaginen, ¿cierto? Un árbol. Y ese árbol, el tronco, es esto llamado textos, tipos de textos. Y allí entonces empieza a darse dos ramos muy importantes, los textos continuos y los textos discontinuos, así como nosotros podemos determinarlos acá. Textos continuos y textos discontinuos. ¿Listo? Los textos continuos, dentro de esa clasificación de los textos continuos tenemos los textos literarios, los descriptivos, los expositivos, los argumentativos, los jurídicos. ¿Listo? Dentro de los discontinuos, primero quiero hacer una salvedad, y es a qué se refiere, ¿cierto? Con discontinuo. Entonces, cuando hablamos de dis, estamos hablando de sin continuidad, ¿vale? ¿A qué se refiere sin continuidad? Pilas, esa continuidad a la que me refiero es una continuidad de la estructura gramatical como tal que tiene, ¿no? La manera en cómo está concebida la escritura. Sin embargo, en los discontinuos hay un rompimiento de esa estructura. Por eso hablamos de textos discontinuos, ¿ok? Y aquí están los ejemplos para hacer muchísimo más claro eso. Caricatura, tabla, etiqueta, infografía, diagramas. ¿Cómo funciona cada uno de ellos? La caricatura. Pues ustedes han visto en general, no sé, Mafalda de Kino, por ejemplo, y allí tenemos la imagen, pero también está acompañada de unos textos que refuerzan esa imagen. ¿Listo? Entonces, allí se rompe esa continuidad que tenemos de la estructura gramatical y jugamos con la imagen, con los símbolos, etc. En la tabla también tenemos eso. Por ejemplo, una tabla nutricional. En la tabla nutricional nos dan una información que puede estar dada, por ejemplo, en gramos, ¿cierto? Pero también nos dice cuántas calorías, pero también hay un texto escrito, pero también hay unos porcentajes, entonces eso hace que ya sea corte discontinuo. Lo mismo en este caso la etiqueta.
La infografía, que además se las recomiendo un montón, porque hacer infografías en cada una de nuestras materias, estudiemos lo que estudiemos, nos permite ser más efectivos en el aprendizaje. Entonces, esta es una muy buena herramienta pedagógica, la infografía. Recuerden que la infografía no solo tiene información, ¿cierto?, sino que adicionalmente tiene imágenes, y eso nos permite pues tener un conocimiento más sólido. Tenemos los diagramas. Un ejemplo de diagrama, podemos hablar de la torta. Recuerden de la torta, en donde nosotros hacemos las representaciones estadísticas y, por ejemplo, tenemos un 1%, bueno, voy a permitirme ser romántica, hay 1% de la pobreza en Colombia. Entonces, yo dentro de la torta represento numéricamente, gráficamente y también porcentualmente. Y aparte de eso, debo hacer una convención en donde escribo que ese color o ese número representa una cualidad o una calidad, que sería en este caso la pobreza o la riqueza en Colombia. Entonces es importante tener en cuenta este ejemplo. Bien, entonces ya en este caso no olviden, recapitulo, cómo se clasifican los textos. Tenemos tipos de textos: continuos, discontinuos. Dentro de los continuos, los literarios, descriptivos, expositivos, argumentativos, jurídicos. Dentro de los discontinuos tenemos unos ejemplos: caricatura, tabla, etiqueta, infografía, diagramas. ¿Bien? Bueno, ahora entonces vamos a ir viendo cada uno de estos ítems, es decir, de estos tipos de texto. ¿Bien? Y aquí entonces vamos a empezar por este señor, los textos literarios. Y acá entonces vamos a hablar de que los textos literarios a su vez tienen una subclasificación. ¿Sí? ¿Cuál es esa subclasificación? Tenemos, ¿cierto?, que hay textos narrativos, que hay novelas, que hay cuentos, ¿sí?, que hay dramaturgias, que hay poesía. Entonces, claro, no olviden que eso es parte del texto literario. ¿Qué características tiene? Pues que yo puedo tener lugares fantásticos aquí, ¿sí?, que puedo crear personajes ficticios. Esa es un poco la característica esencial del cuento, de los textos literarios, que son textos fantásticos. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, porque hay que diferenciarlo, por ejemplo, con los textos jurídicos, que ya ahorita lo trabajaré. Bien, entonces aquí tenemos los literarios: narrativo, novela, cuento, dramaturgia y poesía, y estos ya iremos especificándolos y teniendo bastantes ejemplos acerca de ellos. Bueno, entonces miremos los textos jurídicos. ¿Cuáles son las características de un texto jurídico? Un texto jurídico tiene un lenguaje específico, ¿cierto? Tiene una estructura específica, tiene unas maneras específicas. Y eso ocurre también pensándonos en que un texto jurídico, a diferencia del literario, como les contaba en términos de lo fantástico, porque el literario puede ser fantástico, en el jurídico debe ser verosímil, debe ser comprobable, verificable. Si yo voy a dar un testimonio, ¿cierto?, acerca de algún acontecimiento en el que fui testigo, ¿cierto?, pues yo no puedo llegar allá a hablar de una manera fantástica, ¿cierto?, sino que debo utilizar un lenguaje específico, claro, para pues que se preste para comprender el tema jurídico. Ejemplo de textos jurídicos: tenemos las sentencias, tenemos todo el campo normativo, hace parte de los textos jurídicos. Tenemos un libro que espero todos leamos constantemente, se llama La Constitución Política de Colombia, ¿cierto?, que es un texto que debemos tener debajo del brazo prácticamente. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Esos son los textos jurídicos, como les dije, tienen un lenguaje específico y lo podemos identificar con gran facilidad. Muy bien. Ahora entonces, volvamos a nuestros textos literarios, ¿cierto? Acá tenemos, en general, nuestra tipología textual y sus ejemplos. Entonces, tengan en cuenta que ahorita vamos a trabajar sobre esto de manera específica. Entonces, acá, narrativo. Texto narrativo. A ver. Texto narrativo. Ahora sí. Listo, texto narrativo. ¿Cuáles son las características? Relata uno o más hechos imaginarios ocurridos, ¿cierto? Para
Yo generalmente le pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿qué es un texto, en qué consiste un texto narrativo? Mis estudiantes dicen, en narrar. Entonces la idea es que no respondamos con lo mismo, sino busquemos sinónimos, ¿cierto? Claro, es narrar, pero ¿cómo podríamos decir narrar de una manera distinta? Relatar. Ok, entonces el texto narrativo va a ser, ¿cierto?, aquel que relata uno más hechos imaginarios, ¿cierto? Ocurrido, pilas acá, ¿cierto? Un hecho imaginario, que generalmente son hechos imaginarios, aunque el narrativo también puede tener ciertos elementos de la realidad y no deja de ser narrativo. Por ejemplo, el reportaje. ¿Listo? Ocurrirse en un tiempo y lugar determinado. Tenemos el texto descriptivo. ¿Cómo dice su función? Pues acá no lo dice, pero describe. A mí me gusta más esta palabra como que la tomen de clave, esta palabra clave, detalla objetos, lugares y personas. ¿Listo? Entonces, recuerden, texto descriptivo, objetos, lugares y personas. Un ejemplo, pues el catálogo. El texto expositivo, ¿cierto? Para no decir expone, pues vamos a decir desarrolla y explica un tema con el propósito de informar de él. Desarrolla un tema, ¿cierto? En este caso la noticia. En el expositivo sí es un requisito sine qua non que sea algo real. ¿Bien? Porque te va a exponer acerca de algo que sea específico, real. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento hace parte de un texto expositivo. Yo estoy dando a conocer una información que es verídica, que ha sido acreditada por los académicos, y por eso es que estoy aquí acompañándolos con este conocimiento. El texto argumentativo defiende o refuta una opinión o idea. ¿Listo? El ejemplo alternativo general que es del texto argumentativo es que defiende o refuta una opinión. El ejemplo, en este caso sería el ensayo. ¿Cierto? Nosotros ya hemos construido ensayos y si no, pues los vamos a hacer. Es importante que miremos la estructura y cómo funciona. ¿Listo? Pilas, acá dice defiende o refuta. Yo le pondría una idea adicional y es persuadir, ¿sí? Convencer. Esa es la palabra clave del texto argumentativo. Persuadir o convencer. Instructivo, entrega pasos, instrucciones, pautas o indicaciones a seguir. Eso es lo que hay en el reglamento. Pero el reglamento y el texto descriptivo se pueden complementar, ¿cierto? Porque yo a través de la descripción, ¿cierto?, puedo generar un reglamento o algo instructivo. Este texto descriptivo puede ser instructivo, pero el texto descriptivo, para volver un poco sobre, también es lo que me permite en muchos de los textos entrar en esas lógicas. Recuerden, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, también se los referí en el video pasado, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, en donde esa descripción me permite ir entrando en esa lógica de la imaginación, ¿cierto? Y me permite mirar los objetos, los lugares, las personas, los detalles de la lectura, y es lo que me atrapa de la lectura. Entonces es bastante interesante, ¿vale? Entonces ese va a ser en general los tipos de textos. En este caso, ¿cierto? En general, narrativo, literario, esta hace parte del grupo de los literarios, descriptivo, expositivo, argumentativo y instructivo. Profe, ¿será que yo puedo utilizar elementos del texto descriptivo en el texto narrativo? Sin lugar a dudas, claro, ¿cierto? En el expositivo también habrán cosas que puedo describir. Es decir, hay algunos de esos textos que sí se repelen, es decir, que no pueden ser compatibles, como por ejemplo el texto literario y el texto jurídico, que evidentemente yo no puedo llegar con un relato fantástico ambigües, ¿bien? Pero sí puedo yo jugar también muchísimo con el lenguaje, es como los que se excluyen, ¿sí? O por ejemplo un texto argumentativo que sea fantástico, no, ¿cierto? Debo tener como dice la palabra, unos argumentos, unas posibilidades de probar lo que estoy diciendo para convencer. Bueno, muy bien. Ahora entonces, volvamos y recapitulemos, vamos a ir a seguir trabajando textos literarios, ¿vale? Y en textos literarios, entonces vamos a centrarnos en este momento en uno que se llama, bueno, no les voy a decir, ya les dije, pero analicemos cuál podría ser. Se los voy a leer y ustedes van a pensar en ese momento cuál tipo de texto en cuál podríamos encuadrar. Táctica y estrategia. Y táctica es mirar, aprender como sos, quererte como sos. Y táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Y táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos.
Mi táctica es ser franco y saber que sos franco y que no nos vendemos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni aviso. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. El autor, Mario Benedetti. Aunque yo le soplé la respuesta, de todas maneras, voy a volver acá. Efectivamente, estoy ante poesía, ¿cierto? Esto es un poema. Y entonces empezamos a tener ejemplos de qué tipos de textos hay. Claro, yo ya sé que en el examen me ponen un texto que tiene esta estructura y entiendo que es poesía. Puede que se lo pregunten, de hecho puede que una de las preguntas esté encaminada hacia ello, o puede que no, pero usted ya va a tener una claridad, por lo menos en qué tipo de texto está trabajando. ¿Bien? Ok, como lo pudieron ver allí, ahora vamos a trabajar otro tipo de texto literario muy interesante, es el cuento. Ok, entonces aquí es importante tener claro que mire, el cuento es un texto narrativo, ¿cierto? Una narración también, que tiene una estructura, y es tener un principio, un desarrollo y un final. Aquí vuelven y se los ponen. Un principio, un desarrollo y un final, ¿cierto? Desarrollo o el árbol, el problema y el desarrollo. Al final, perdón, o el final o desenlace. Entonces aquí tenemos cómo se representa. Bien, aquí tenemos un ejemplito de el cuento. Importante tener en cuenta lo siguiente. No siempre todos los cuentos deben empezar a había una vez para hacer cuentos. Ojo, no es la guía. Es decir, yo no me guío porque todos digan había una vez o era así una vez, no. Sino porque hay una estructura de inicio, nudo y desenlace. ¿Okay? Este es un ejemplo de un cuento muy sencillo, me va a permitir leérselo y pues nos permite simplemente analizar cómo es esta estructura. Había una vez 3 lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores donde un gato se paseaba silencioso. De pronto, la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales y al verla sus compañeras trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparla. Pero ellos fueron dejando a su compañerita a merced del gato que desesperada le decía, no me hagas daño, y el gato sin escucharla trataba de agarrarla sin importarle los pinchazos que se daban, mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada. Después de mucho, la mariposilla logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas, que al verla se pusieron muy felices y contentas diciéndose entre ellas, debemos tener más cuidado. Bien, entonces aquí tenemos acá la estructura clara. Acá hay un inicio, acá es el problema, ¿no? El problema que ocurre con que ella se queda y tiene todo este enfrentamiento con el gato, y al final pues que logra, sale bien ligada al tema. Esa es la estructura entonces de nuestro cuento. Y pues hago una gran invitación para que, por favor, escriban cuentos. No necesariamente, esto es un texto muy sencillo, ¿cierto? Pero pues me gustaría que ustedes se retaran a escribir cuentos, ¿cierto? De sus cotidianidades, cuentos urbanos, cuentos de lo que viven allá. Eso es bastante interesante. Y los va a potenciar para el examen, porque como les dije, hay que saber leer, saber escribir, que sabe escribir, saber pensar. Entonces es bien interesante. Bueno, vamos aquí entonces ahora con otro tipo de texto, ¿cierto? Que está clasificado dentro de los que ya vimos allí, y es la noticia, ¿no? La noticia. Bien, aquí hay una estructura de la noticia. Las noticias son informaciones sobre acontecimientos actuales o recientes. Y aquí vamos a estudiar las partes de la noticia. Entonces, mira, aquí tenemos el titular, ¿cierto? Aquí está. Tenemos una entradilla, y esa entradilla es lo que va a introducir lo que yo quiero plantear en la noticia. La foto, el pie de foto, que es muy importante el pie de foto porque es prácticamente la cita de donde yo estoy, quién tomó la fotografía o en qué lugar es esa fotografía, quiénes son esos personajes. Es importante, la referencia se llama eso. ¿Listo? Aquí como lo señala, el cuerpo de la noticia, la firma, que es muy importante porque me determina quién va a ser el autor del artículo o de lo que yo estoy planteando en la noticia. ¿Ok? Bien, entonces,
Esa es la estructura. Pilas con lo que voy a decir. Cuando hablamos de una noticia como texto informativo, como texto expositivo, yo tengo que entender que debe ser algo real, algo que ocurra, ¿cierto? Que no esté distante a la realidad. No puede ser algo fantástico. Sin embargo, miren que si leemos el contenido de esta noticia, ¿en dónde podríamos clasificar? Dice, un nuevo éxito de Doña Tostado. Consigue un nuevo récord de Tostado, confirmándose así como la campeona indiscutible de la casa. Mariana Belmont. Doña Tostadora demostró una vez más ayer por la mañana que es la mejor de su categoría, tostando el pan del desayuno. Consiguió en solo 3 minutos un dorado especialmente apetitoso del pan integral. Toda una proeza, dado que el pan tenía 3 días ya. Desde nuestro periódico nos gustaría felicitar a Doña Tostadora por su labor y animarla a que siga así durante muchos años. Entonces, si nosotros analizamos el contenido de la noticia que está acá, cierto, que tenemos en este momento como ejemplo, pues, ¿dónde lo clasificaríamos? Muy bien, lo debemos clasificar como texto narrativo y literario. No es una noticia, o sea, lo que está aquí en sí mismo no podría ser una noticia porque pues aquí hay un ejercicio de personificación, es que un objeto toma atribuciones de los seres humanos, porque primero le dicen Tostado y le hablan de que ganó, y entonces pilas porque aquí estamos hablando del texto que es narrativo o que es literario, pero que no tiene que ver con una noticia real, ¿bien? Sin embargo, la estructura de la noticia, pues para explicar la estructura de la noticia, perfectamente nos sirve, ¿bien? Para que las noticias sean completas deben responder las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No olviden. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Bien? ¿A qué se refiere con quién? Pues a quién o quién, sobre dónde caen los hechos, ¿no? A quién le suceden los hechos. El contenido de la noticia, un suceso. El tiempo que sucedió el acontecimiento. El lugar donde sucedió. El dónde. El cómo y las circunstancias que originaron estos hechos. ¿Bien? Las noticias pueden difundirse por radio, televisión, internet y prensa escrita. ¿Okay? Bueno, entonces ya analizado ello, ¿cierto? Ya analizamos estos textos, vámonos hacia el texto argumentativo. El texto argumentativo tiene un gran peso en lo académico, señores, porque el texto argumentativo nos va a permitirnos generar ensayos, generar reseñas críticas, generar material en términos de la universidad. Entonces, yo sé que si ustedes cuando pasen a la Universidad Nacional, estudien la carrera que estudien, van a pedirles muchos ensayos, ¿bien? Entonces analicemos qué es un texto argumentativo. Recuerden que hablábamos de, ¿cierto?, convencer o persuadir, ¿sí? Aquí aparece, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si funciona mejor con este. A ver. Con uno que resalta. Convencer o persuadir. Bueno, me están tomando del pelo las ayudas diarias. Listo. Entonces, convencer o persuadir a un receptor mediante el uso de argumentos o contraargumentos. Entonces allí nosotros tenemos esa facilidad de decir convencer o persuadir, ¿ok? Al receptor mediante el uso de argumentos o contraargumentos. Ejemplos, pues los artículos de opinión, las cartas del editor, etc. ¿Cierto? A veces la mayoría de veces hay una interpretación subjetiva de la realidad. Si ustedes analizan Aromas y texturas para el paladar, que fue el texto que les pedí que leyeran para hoy, ¿cierto? Pues hace parte de esta interpretación de la subjetiva, ¿no? Es como la autora nos cuenta cuál es ese punto de vista que tiene y cómo lo define. Aquí tenemos artículos de opinión, cartas, etc. Tesis. Bien, los elementos. Aquí los tenemos. Y entonces hablamos de una tesis, idea que se requiere defender y demostrar argumentos, razonamientos y ejemplos para defender la tesis, ¿cierto? Tipos de argumentos. Tenemos acá comparación, contraargumentación, bueno, acá tipos de argumentos. Ya, elementos, volvamos. Tenemos la tesis, tenemos argumentos y tenemos conclusiones. Recordemos, ¿qué elementos? Tesis, argumentos, conclusiones.
Cuando hablamos de la tesis, es la idea que yo quiero determinar. Por ejemplo, vamos a hablar de la eutanasia u homicidio pietístico, homicidio por piedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues, si hay una persona que tiene una enfermedad grave e incurable, a la cual ya se le han entregado todos los cuidados paliativos que la medicina tiene para dar, y sin embargo es desahuciada, es decir, ya no hay nada que hacer por esa persona, pues entonces podría o no aplicársele la eutanasia, para que sea una muerte asistida y pues defina esos dolores interminables. Es una discusión que no es de poca monta, es de verdad bien compleja y que entenderíamos nosotros en un debate. ¿Se acuerdan los debates? Esos debates que nosotros hacemos en el colegio no pueden ser simplemente, o bueno, en cualquier lugar, también en la universidad, nosotros no podemos como quedarnos en un lugar de, sí, yo opino esto ya, porque sí, sino debo traer unos elementos, una tesis, y acompañarla de un arsenal académico, para que eso tenga peso y fuerza. ¿Listo? Ok, una vez tenga yo mi tesis, los argumentos, es decir, esos razonamientos que voy a tener para defender la tesis. La conclusión, el refuerzo de la tesis y las posibles propuestas. ¿Qué quiero yo proponer? ¿Cómo lo voy a proponer? ¿Y qué propuestas tengo yo? Yo propongo que si todos a través de la cocina de pronto convencemos al Fondo Monetario Internacional de que nos condone la deuda, ¿se acuerdan? Aromas y texturas en el paladar. Entonces yo ya empiezo a concluir a partir de esas tesis. O en este caso que les puse, el ejemplo de la eutanasia, sí, yo estoy de acuerdo, yo soy médico, aplicaría la eutanasia por estas razones. O contrario, no las aplicaría por estas razones. ¿Qué tipos de argumentos tenemos? Tenemos un argumento, ¿cierto?, de comparación, tenemos contraargumentación, ejemplos, definiciones, citas y repeticiones. Bueno, comparación, claro, hay fenómenos que yo puedo comparar y que así yo puedo dar esa información, ¿no? Cómo comparar estos argumentos. La contraargumentación, y es utilizar de pronto algunos elementos que la contraparte, o en este caso, que hizo el tesista principal, hizo acerca del argumento, y yo utilizo esa información para, en su contra, voy a decirlo de esta manera, es agresivo, pero lo uso en su contra para fortalecer lo que yo estoy diciendo. También la ejemplificación, ¿cierto? Las definiciones, pues si yo estoy fuerte en argumentos, pues puedo manejar muy bien un tema y puedo argumentar. Citas de autoridad, pilas con esto. Y eso nos ocurre mucho en el ensayo. Si yo simplemente voy allá al portal de Wikipedia y esa va a ser mi argumento de autoridad para un ensayo, pues no está mal, pero creo que tiene muchísimo más rigor, ¿cierto? Si yo voy a unas fuentes, muchísimo más potentes, ¿cierto? Y que tengan mayor autoridad en ese sentido. Otro ejemplo que quiero ponerlo en la cita, por ejemplo, si yo les voy a hablar en un artículo científico sobre la malaria, pues si yo cito al señor Manuel Patarroyo a partir de su investigación y hago un análisis de su investigación, pues va a ser una cita fuerte, porque él es una persona que tiene una autoridad en el mundo científico y sobre todo en este tema en específico. Entonces, a eso se refiere. Lo mismo en cualquier escrito. Yo voy a hacer un escrito en donde hablo acerca de, pues no sé, el problema de la identidad de Colombia, pues yo puedo citar, por ejemplo, la Franja Amarilla de Buenos Aires, o puedo hablar de Stanislao Zuleta, que es un filósofo colombiano, o bueno, puedo utilizarlo y eso me va a dar mucho más peso en lo que estoy diciendo, inclusive en términos de la educación. No es lo mismo que les diga, bueno, no, yo de cualquier manera hago mi clase, que digo, no, yo tengo toda una fundamentación desde la visión constructivista, ¿no? O desde toda una visión, desde María Montessori. Bueno, es decir, hay ya un peso que me determina mis argumentos. El orden, es muy importante el orden, porque cuando yo soy organizado, pues tengo esas mismas ideas y tengo esas ideas organizadas, pues puedo construir un texto con sentido, es decir, un argumento con sentido. ¿Listo? Entonces, cuando yo puedo utilizar dos estructuras, una deductiva y una inductiva. La estructura deductiva, ¿cierto?, es el planteamiento inicial de la tesis y el desarrollo de los argumentos. O la inductiva, la presentación de argumentos y razonamientos que llevan a una conclusión y por tanto a la tesis. O sea, es decir, puedo jugar con esos dos órdenes. Generalmente, eso también depende cómo te pidan que hagas
los parámetros para que te pidan del mensaje. ¿Listo? Las características. Cohesión y coherencia. En el próximo capítulo o módulo hablaremos acerca, digamos, de manera más amplia la coherencia y la cohesión de los textos, pero pues deben tener una coherencia, deben ser lógicos, deben tener sentido de lo que se está planteando, ¿cierto? Y para ello debemos hacer división de párrafos, empleo de conjunciones y conectores, por eso es importante tener mucho vocabulario para que no repitamos muchísimo la misma palabra, ¿cierto? Poder relacionar textos, ideas entre sí, y hablar, entender en esa estructura cuáles son mis ideas principales y las secundarias, esas que las van a apoyar, ¿listo? En el texto argumentativo. El lenguaje que tengo que usar, ¿cierto? Es más complejo, yo debo salirme del lugar coloquial, yo no puedo escribir un ensayo como hablo con mis amigos, sino que yo ya debo hacer, ¿cierto? Un ejercicio más complejo en términos neurolingüísticos y plasmarlo en términos del escrito. Por eso debo construir oraciones muchísimo más complejas, utilizar un léxico muchísimo más abstracto, más interesante. También puedo utilizar la interrogación retórica, y recuerden que esta interrogación retórica se utilizó bastante en aromas y texturas para el paladar. Las exclamaciones, aunque debo tomar la medida de ellas, ¿no? Para que no sea una cosa excesiva. Ok, entonces acá en este orden de ideas tenemos lo que se refiere al texto argumentativo. Ok, entonces vamos a hacer en este momento una recapitulación de lo que hemos hablado hasta el momento, ¿vale? Para que ustedes, cuando terminen su sesión, tengan claridad de, ya, entiendo que todo lo que hemos hablado y también tengan las preguntas. Entonces, en un primer lugar, hicimos el análisis de nuestra premisa de Jorge Luis Borges, de nuestra frase, analizamos el glosario para entender los significados de los términos, ¿cierto? Luego fuimos a las modalidades textuales, cómo se clasifican los textos, entendimos que había unos que son continuos, otros que son discontinuos, luego entendimos que dentro de los continuos tenemos los literarios, descriptivos, expositivos, argumentativos, jurídicos. Dentro de los discontinuos tenemos la caricatura, la tabla, la etiqueta, la infografía, los diagramas. Dentro de los literarios pues tenemos el narrativo, la novela, el cuento, las dramaturgias, la poesía, ¿cierto? Analizamos acá en detalle cada uno de los textos: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, instructivo. Luego empezamos a ver ejemplos de cada uno de los textos literarios. Aquí tenemos un poema, aquí tenemos un cuento. También estudiamos la estructura del cuento para recordarla. Miramos la noticia, la estructura de la noticia. Analizamos aquí la paradoja que existía entre el texto narrativo y el texto informativo en este caso, ¿cierto? Entendimos las formas y la importancia de cada uno de estos elementos de la noticia. Entendimos esta relación de quién, qué, cuándo, dónde y cómo, porque es importante en las noticias, ¿cierto? Luego nos fuimos hacia el texto argumentativo para entender cuáles elementos lo componen, qué orden y qué características, ¿cierto?, debemos utilizar, qué lenguaje utilizamos en el texto argumentativo. ¿Por qué? Porque, como les dije, este va a ser un lugar muy importante, realmente funcional a la hora de hacer nuestros ensayos para la universidad. Entonces, bastante importante. Bien. Ok. Como lo prometido es deuda, y habíamos hablado de la socialización del taller de aromas y texturas para el paladar, les pido que ustedes o bien vayan a la plataforma del aula virtual o bien tomen su texto impreso para que vayamos relacionando lo que ocurre. Yo lo tengo aquí ya listo. ¿Listo? Aquí tenemos aromas y texturas para el paladar. Entonces, aromas y texturas para el paladar. Ok, primera cosa importante que debemos hacer es entender o irnos hacia el título, ¿cierto?
Y esto es como una guía. El título a veces me da una guía de que va a tratar nuestro texto. ¿Listo? Entonces, es bastante importante que lo analicen. Aromas y texturas para el paladar. Entonces uno ya dice, me van a hablar, debe tener que ver algo con el gusto o con la cocina o algo así. Bien, otra cosa importante es remitirme aquí a donde hablamos de la autora, tomada de Esquivel, ¿cierto? Laura Esquivel, y aquí me dicen el tiempo, el día de la publicación, bueno, y que dice que tienen unas adaptaciones. Entonces, ahora ya yo comprendiendo quién es la autora, y además si yo he leído a Laura Esquivel ya más o menos sé y conozco su estilo de la escritura, pues me va a permitir tener una visión muchísimo más amplia del texto. ¿Okay? Entonces aquí quiero que ustedes vean cómo está la estructura, ¿no? La estructura está por párrafos y aquí pedagógicamente les subrayaron o les enumeraron cada uno de los párrafos. ¿Y esto para qué? Para que mentalmente ustedes también tengan un posicionamiento así. Piensen cada vez que hagan una lectura en su totalidad, pero también la cantidad de sus párrafos. Porque, por ejemplo, ocurre que muchas de las preguntas es en el párrafo, como dice en el párrafo 1 o en el párrafo 5 o algo así, y a veces nos tenemos que volver a hacer la lectura porque no recordamos cuál es la ubicación del texto. Entonces, así es mucho más práctico y somos más rápidos y más ágiles a la hora de responder nuestro texto o nuestras preguntas. Entonces, por eso está clasificado aquí por párrafo. Importante, en general, ¿de qué nos habla la lectura? Es una pregunta que ustedes deben hacer. Si recuerdan las preguntas del video pasado, hay que preguntarse ¿qué me quiere decir el autor? Entonces, el autor, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere plantear? En este caso, yo lo que analizo es que en la lectura de Laura Esquivel, primero debemos ubicarnos en que es un tipo de texto de corte argumentativo. ¿Por qué? Porque ella plantea una idea y nos permite, nos quiere convencer a lo largo de ella de unas cosas de manera específica. Entonces, por eso hablamos nosotros de un texto argumentativo, por la manera en que lo escribe. ¿Bien? Otra cosa importante que hay que rescatar y es que ella hace una visión, si se quiere, antropológica, es decir, mira al ser humano desde sus distintas perspectivas y su relación con la cocina, con elementos que hemos descuidado y olvidado según lo que ya plantea, ¿cierto? Entonces, ella nos retrotrae todo el pensamiento de la importancia de la cocina, del hecho de cocinar, del hecho de compartir, ¿cierto? Del hecho de pensarnos de una manera distinta en términos de lo ecológico y demás. Entonces, por eso hablo de que hay una visión disciplina antropológica que ella nos plantea en su texto. Bien, ahora entrando en materia, entonces vamos a empezar a tener estrategias y mirar cómo resolver este tipo de preguntas. Leamos la primera pregunta. El recurso expositivo más frecuentemente utilizado por la autora para el desarrollo de la idea es A. La pregunta de carácter retórico. B. La comparación de fenómenos culturales. C. La ejemplificación con detalles de la vida cotidiana. D. La enumeración de eventos históricos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, ¿qué vamos a pensar? Vamos a hacer el ejercicio de descartar, ¿se acuerdan? Que lo que hacíamos era descartar. Y entonces acá vamos a decir, bueno, ¿cuál es la palabra clave acá? La palabra clave aquí se refiere a más, señores. ¿Por qué, señores y señores? Porque el recurso expositivo, todos, tanto la pregunta, la comparación, la ejemplificación y la enumeración, son recursos expositivos, ¿cierto? Aquí donde se entra la clave de la pregunta es donde dice más frecuentemente utilizado. Cuando a mí me habla de que es más frecuentemente utilizado, es donde yo debo determinar. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, yo digo, ¿será que la enumeración de eventos históricos es lo que más predomina en el texto como recurso? Entonces uno dice, bueno, primero no hay enumeración, porque lo que hay es que me habla de algunos eventos históricos, pero no hay una enumeración, no hay una cronología específica acerca de los eventos históricos. Entonces, le pongo, no descarto.
¿Listo? Recuerden lo que les dije en la sesión pasada. Importante mirar cuáles son las absurdas o las falsas porque no tienen nada que ver con la pregunta y luego llegamos a las respuestas correctas más fáciles. La ejemplificación con detalle de la vida cotidiana. Sí, ella realmente hace ejemplificaciones de la vida cotidiana, pero no es el recurso positivo que más utiliza. ¿Listo? Entonces, descartada. La comparación de fenómenos culturales. Es cierto que ella hace una comparación de fenómenos culturales, ¿cierto? Compara ciertos fenómenos culturales, pero no, quizás hace uno o dos, pero no es lo que más te domina dentro de la lectura. Entonces, la descartamos. Y tenemos como opción correcta la A. La A. ¿Listo? La pregunta de carácter retórico. La pregunta de carácter retórico va a ser la respuesta correcta, porque esta es la que, sin lugar a dudas, ¿cierto? Va a ser esta que todo el tiempo determina. Es decir, todo el tiempo ella está hablando en términos de pregunta. Si ustedes analizan tanto al inicio, en la mayoría del texto y al final, se utilizan preguntas de carácter retórico. Y ya lo veíamos arriba en el texto argumentativo, que es un elemento de esto. Entonces, A, pregunta de carácter retórico. Veamos la segunda. En el enunciado, demasiado tiempo ha pasado desde que organizamos rituales sociales, primer párrafo, la palabra ritual tiene el significado de pilas. En el enunciado, demasiado tiempo ha pasado desde que organizamos rituales sociales, primer párrafo, la palabra ritual tiene el significado de. Entonces, aquí hay varias cosas en la pregunta analiza. Primero, me hablan de el enunciado, o sea, me están hablando del texto, ¿cierto? Porque a veces me preguntan me hacen preguntas, disculpen, de conocimiento específico, ¿cierto? Pero aquí me están diciendo sobre el texto. Entonces dicen, en el enunciado, demasiado tiempo ha pasado, ya sabemos a qué se refiere. El primer párrafo me da la ubicación, y por eso les decía yo a ustedes que es importante tener claro qué párrafo era cuál. La palabra ritual tiene un significado de A. Ceremonia realizada solemnemente por una comunidad generalmente para celebrar una festividad religiosa. Ahí me especifica que es religiosa en el texto, porque pilas no es el ritual de lo que yo recuerdo que me contaron en ciencias sociales, sino la palabra ritual según esta frase que está planteada en el párrafo 1 de nuestro texto. Entonces sabemos que no, ¿verdad? Pilas con esta estrategia. Si yo ya dije que no, porque me habla de festividad religiosa, por ahí yo ya vi que me dice una, y esta de carácter estrictamente religioso en la comunidad cristiana. Si yo ya dije que no en la religiosa, pues en la cristiana es una religión, por tanto de una, yo la descarto y gano muchísimo tiempo. ¿Ok? Entonces ese es un elemento muy importante. Luego, ¿cierto? Voy a decir, práctica de carácter corriente y cotidiano relacionada con el juego. ¿Es de corriente y cotidiano? ¿Todo el tiempo estamos haciendo rituales? Entonces, no, hay un momento específico y demás. Por lo tanto, no hablamos de una práctica de carácter corriente y cotidiano. Por lo tanto, descartar. Y entonces, aquí en este caso, tenemos que la respuesta correcta va a ser esta, ¿cierto? Actividad realizada siguiendo una serie de normas impuestas por la costumbre en el seno de la comunidad. Miren que aquí es mucho más específica, según lo que me plantea el texto, y me habla de algo que es de la comunidad, no algo cristiano, no algo religioso, sino que es lo que la autora quiere plantear. ¿Bien? Bueno. Tercero, el texto dice que demasiado tiempo ha pasado también desde que inventamos la poesía. Y dice, relaciona este pasaje con la siguiente frase de Ronald Barthes. Entonces, el texto dice, bien, otra vez nos dan la ubicación, nos dicen es en el texto, nos dicen qué es el texto, ¿cierto? Y dice que haga un lugar de intertextualidad. Es decir, me están pidiendo, ¿se acuerdan por allá en el primer video hablamos de que era intertextual? Aquí le hallamos la utilidad de entender eso, y es que nos están pidiendo que relacionemos las palabras o lo que está escrito en este texto con respecto a el texto de Ronald Barthes. Y aquí dice, sobre determinadas paredes de la época musteriense se encuentran incisiones rítmicas y todo inclina a pensar que estas primeras representaciones rítmicas coinciden con la aparición de las primeras viviendas humanas. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, ya empiezo yo a determinar acá. ¿Qué elementos
se pueden asociar en estos textos. Bueno, o más bien acá dice, los elementos que se pueden asociar en estos textos son, ok, escucha, fuego, agricultura, trabajo, quizá agricultura, quizá fuego, trabajo, no. Entonces, en ese momento es donde yo digo, no, realmente esa no puede ser, ¿cierto? Y la descarto. A ver, la descarto. Después dice, imagen, ritmo, poesía, casa. Entonces yo digo, bueno, pues por lo menos no es absurdo. C, minería, agricultura, fuego, trabajo, minería de una, yo la descarto. ¿Por qué? Porque yo digo, primero ya descarté A por agricultura, entonces C tampoco puede ser por agricultura, pero ahí nunca me hablaron de minería. Y D, orfebrería, también la descarto porque nunca me hablaron de orfebrería. Entonces miren que ni siquiera debo mirar todo el contenido, sino que con una ya sé que no es un elemento que desarrollo. En cambio la B sí me habla de lugares comunes, miren, me hablan de imagen, me hablan de ritmo, de poesía y casa. Por tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Ok, ahora tenemos la... vamos con la quinta. Cuando en el texto indica que ha pasado demasiado tiempo, pilas con esta expresión, demasiado tiempo. Demasiado tiempo después. Esa es una palabra clave, porque aquí me dice, cuando en el texto indica que ha pasado demasiado tiempo después del descubrimiento del fuego, se podría decir que demasiado quiere decir al menos. Entonces, cuando uno dice al menos, ¿cierto? Cuando el texto indica que ha pasado demasiado tiempo después del descubrimiento del fuego, se podría decir que demasiado quiere decir al menos tanto sí. La primera que yo descarto por lógica, y porque si me dice al menos me está diciendo que hay un número realmente elevado, ¿cierto? Va a ser 20. Lo descarto porque es muy poco. Pilas, me está hablando de 9 años, me está hablando de siglos. Pero también sabemos que el descubrimiento del fuego fue un lugar casi inclusive antes de la historia, porque la historia hablamos desde la escritura y el fuego fue descubierto muchísimo antes. Entonces hay que tener en cuenta esa relación de tiempo, ¿ok? Entonces si me dicen demasiado, quiere decir más o menos yo empiezo a hacer una aproximación, mentalmente me hago una línea de tiempo y empiezo a descartar, en este caso 80, porque es un tiempo significativo, pero todavía me da en un lugar todavía me faltaría en un lugar muy inicial del fuego. Recuerden que el fuego prácticamente fue descubierto ni siquiera por el Homo sapiens sapiens, sino por otros grupos prehistóricos. Entonces hay que pensar. ¿Listo? Entonces, 100, bueno, 100 quizá me está dando una referencia, ¿cierto? Pero 100 de todas maneras me da más o menos casi las primeras civilizaciones. Y ya para las primeras civilizaciones nosotros estábamos hablando, ¿cierto? Ya del descubrimiento del fuego. Es demasiado tiempo, ¿cierto? Porque inclusive es más tiempo si analizamos. Es más, la tarea que les voy a poner es busquen cuando fue más o menos dado el tema del descubrimiento del fuego. Y a partir de eso se van a dar cuenta que inclusive demasiado han pasado al menos estos 200. Profe, que puede ser más. Sí, pueden ser más. Pero como esto es en términos de algo aproximado, pues la respuesta correcta debe ser 200. ¿Listo? Bueno, si me dejan subrayar un día, sería muy bueno. Entonces la respuesta correcta aquí sería 200. Bien. Vamos con lo siguiente. Al decir el texto que el fuego contribuyó al fin de la vida nómada de la especie humana, se afirma que su uso vendría a ser importante para la A. Invención de la brújula. B. Domesticación de plantas y animales. C. Diferenciación entre lo urbano y lo rural. D. Orfebrería del hombre. Entonces vamos a empezar a descartar. Primero, la invención de la brújula. Bueno, acá cuando me dicen fin de la vida nómada, se refiere a cuando el ser humano se vuelve sedentario. Eso es lo que tenemos que entender ahí. Entonces dicen, ¿en qué contribuyó el fuego? Mejor dicho, el fuego, ¿en qué contribuyó significativamente en términos de esa vida nómada? Perdón, de ese fin de la vida nómada, o sea, esa vida sedentaria. La invención de la brújula, eso fue después, ¿cierto?
La diferencia entre lo urbano y lo rural, no, porque resulta que la diferencia entre lo urbano y lo rural lo va a dar más o menos por allá en la revolución industrial, donde la gente llega y migra del campo hacia la ciudad. Pero del resto nosotros tenemos un lugar rural pensado en ciudades-estado, por ejemplo, si ustedes se preguntan, profe, pero entonces en Grecia, porque se hablan de polis, de ciudades-estado. Claro, es que en Grecia se habla de ciudades-estado, pero no porque ellos cambien lo urbano y lo rural, o sea, no hay una diferenciación de ellos, sino porque eran las formas de organización política y social. ¿Listo? Entonces hago esta salvedad. D. Orfebrería del oro. No porque el hecho de que yo estuviera en un lugar ornamental, es decir, para ponerse bonito, ¿cierto? Para adornarse, pues no era como, no fue lo que construyó el tema del fin de la vida nómada. Pila, aquí la respuesta correcta es domesticación de plantas y animales. Domesticación de plantas y animales, no, también es acá. Esta no. Gracias, bueno, ok. Domesticación de plantas y animales. ¿Por qué domesticación de plantas y animales? Porque resulta que, ¿qué significa eso de domesticar plantas y animales? Pues ustedes saben la domesticación de los animales, poner los animales al servicio del hombre, ¿sí? Y que le ayuden en sus labores. Pero la domesticación de plantas se refiere al cultivo, y el hecho de que haya existido el fuego, pues permitía controlar que los animales salvajes consumieran pues los cultivos en los que se daba, y la domesticación porque yo, ser humano, empiezo a decir en qué lugar, en qué parcela de tierra quiero yo que salga qué. O sea, que yo siembro papa, acá yuca, acá, bueno, en fin, hay una domesticación, una intervención humana por parte de ellos. Entonces, por eso el fuego va a ser fundamental para este lugar. ¿Listo? Por ello, la respuesta correcta en este caso sería B. Bueno, sigamos aquí con el séptimo. Del texto y del contexto se puede inferir que la difusión del tomate americano dependió de... ¿A qué se refiere con la difusión del tomate americano? Pila. Que lo que nos están diciendo es de qué dependió, o sea, más bien, de qué estos hechos que me acaban de decir, ¿cierto? Depende del hecho de que el tomate se haya difundido. O sea, me están afirmando que el tomate es americano. Entonces, aquí, A, los viajes de Colón, B, la conquista de Gengis Khan, la expedición de Marco Polo, la vuelta al mundo de James Cook. ¿Ok? Entonces yo ya empiezo a pensar, y espero que esta no la hayan contestado por descarte, y como no conozco quiénes son B, C y D, pues digamos que es Colón y ya. Si lo hicieron, pues en esta ocasión les funcionó. Pero así no es, hay que analizar por qué cada uno es. Pila, si me dice aquí que la difusión del tomate americano quiere decir que yo debo descartar lo que, o sea, si me dicen los viajes, eso es lo que me va a permitir exportar o llevar cierto elemento. Si me habla de conquista, pues el hecho de que yo vaya y conquista no necesariamente me permite el hecho de que haya una difusión de un elemento, en este caso de un producto como el tomate. Y pues Gengis Khan, recuerden que era mongol y que estuvo por parte de Asia, no vino hacia América. Entonces hay dos razones por las cuales la B es descartada. ¿Listo? Por la una o la otra, primero por la conquista o por Gengis Khan. ¿Listo? Porque yo entiendo y me acuerdo quién es Gengis Khan. Porque yo no tengo ni idea de quién es Gengis Khan, pues de todas maneras me sirve pensar que para poder difundir algo yo necesito hacer qué. Porque puede que llegue y conquiste y nunca se haya devuelto para allá. Entonces, pues eso no me lo garantiza. La expedición de Marco Polo. Aquí es lo mismo, la palabra clave dice expedición. Nada, esa expedición no me genera la posibilidad de la expansión o la difusión de un producto. Pero también yo sé que Marco Polo, ¿cierto? No estuvo por esos lados, sino también por Asia. Entonces, recuerden que Marco Polo estuvo también, sí, por el lado de Asia. La vuelta al mundo de James Cook. James Cook, si no me equivoco, él es inglés y definitivamente, bueno, la vuelta al mundo podría ser un elemento, pero él no estuvo por América, no en ese momento. Entonces la respuesta correcta, ¿cierto? En este caso,
tenemos que efectivamente los viajes de Colón, claro, al viajar, pues yo puedo llevar y traer cosas, en este caso llevar y difundir el tomate arábica. Muy bien. Entonces aquí tenemos los viajes de Cristóbal Colón. Ok, vamos a la octava. ¿Listo? La frase, está muy fácil. La frase siento luego existo como cuarto párrafo. ¿Sí ven lo que yo les digo? Que me dan la ubicación y que yo debo estar muy atento y por eso es importante enumerar los párrafos. Cuarto párrafo es una transposición, que quiere decir que hacen un cambio de la expresión de Descartes. Percibo luego existo, dudo luego existo, pienso luego existo, sueño luego existo. Recuerden, coito ergo sum, ¿cierto? Pienso luego existo, la frase del señor René Descartes. Esa es la transposición. Por tanto, esto es una muy fácil. Las otras no, porque hay que conocer o conocer la frase. Es muy fácil. Pienso luego existo. Bueno, miremos a otros escenarios posibles. Miremos otras preguntas posibles acá. De todas maneras, quiero hacer una salvedad. Hay un libro de respuestas en la plataforma virtual. Ustedes pueden descargar ese PDF e también mirando las respuestas para que ustedes mismos autocalifiquen y vayan viendo cómo van avanzando en las preguntas. ¿Listo? Bueno, hagamos esta. La autora del texto asocia el sentir y la sensualidad con los conceptos de hedonismo, voluptuosidad, apetito, satisfacción. Primero hay que saber qué es hedonismo. Recuerden que el hedonismo fue una corriente filosófica que hablaba acerca de el tema del placer por el placer, ¿cierto? Uno de sus representantes, Epicuro de Samos, que hablaba de comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, habla de ello, pero aquí, aunque sí habla del placer por el placer, es interesante, no me asocia el sentir de la sensualidad, solo el placer, voluptuosidad, apetito, satisfacción, no. Buen gusto, disfrute, deleite, complacencia, mire, esto, buen gusto, disfrute, deleite, complacencia, solo me hablaría del sentir, solo me hablaría del sentir. ¿Y dónde está la sensualidad? ¿Cierto? Entonces aquí es pues placer, deleite, saciedad, satisfacción, lo mismo, me habla acerca del placer. Y lo otro, en cambio, esta última es muchísimo más específica y me está diciendo existencia, complacencia, paz y bienestar. Pila, esta es una de las respuestas que están literales en el texto. O sea, en el texto me está diciendo que ella, de que habla del sentir, la sensualidad, y lo concluye en uno de los párrafos. ¿Listo? Entonces, para que la tengamos en cuenta. Listo, miremos a ese. Al leer de modo crítico a la autora, se puede decir que equiparar la sensación solo con el placer es un sofisma y una reducción, porque olvida. Entonces aquí hay varias claves para responder. Si yo no me acuerdo qué es sofisma, puedo sacarlo porque es reducción. Y si no, porque aquí me dice porque olvido. Es decir, tengo tres elementos posibles para poder responder esta pregunta. Entonces, si ella todo el tiempo me habla de equiparar la sensación solo, la sensación, pues ¿cuál es el elimino? Pues lo que no tenga que ver con la sensación, porque pues es algo de lo que no me habla el texto. El texto no me habla ni del pensamiento ni de la razón. Descartar los dos por defecto. Claro, entonces ya me está hablando de equiparar la sensación. La pregunta misma me está dando la clave. Y no me está hablando del pensamiento, me está hablando de la sensación. Entonces, el pensamiento y la razón. Ahora, si me habla de la sensación, ¿será que cuando hay muerte hay sensación? No, la muerte es ausencia también de sensaciones. Por tanto, descarto muerte, ¿cierto? Y puedo llegar muy rápidamente a entender que es dolor. Eso porque, cuando dice porque olvida, una reducción, por la reducción, perdón. Cuando digo porque olvida, aquí me están dando la clave de lo que es sofisma. Recuerden que el sofisma es lo que utilizaban los sofistas, precisamente pues se llama sofisma, para decir, solo decir una parte de la verdad, así como decimos los sofismas de distracción de los medios de comunicación, que utilizan y solo te muestran una parte de la verdad, pero ocultan otra. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo aquí, cuando dice porque olvida, que es lo que ya no nos cuenta o no profundiza sobre ello. Siempre nos está hablando de la sensación, de lo rico que sentir, de lo chévere que es el paladar, el placer y demás, pero no me habla del dolor, y el dolor también hace parte de la sensación. Entonces, porque olvida, eso es lo que va a olvidar. ¿Listo? Es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, yo quiero que hagamos la 16
Y pues las otras ustedes las pueden ir calificando. Si tienen igual preguntas de las otras respuestas, pues en el foro o en la tutoría me pueden preguntar, con muchísimo gusto resolver estos inquietudes. Pero es que para que hagan el contraste, la conquista de las tierras americanas por parte de los europeos se dio mediante el uso de las armas y por la inducción y adaptación sistemática de especies vegetales y animales. Entre otros factores, a lo anterior el geógrafo Alfred Crosby lo denomina el imperialismo ecológico. Este concepto permite entender por qué en América se consume A. el pan de trigo, B. la papa, C. el tomate de la arepa de maíz. Pila, porque nosotros, en la anterior pregunta, donde nuestra respuesta fue Cristóbal Colón, nos están preguntando ¿qué de América se llevaron para afuera? Ahora acá nos están diciendo que de afuera nos trajeron al sol. Es muy sencillo. Si yo estoy concentrado, puedo entender aquí el distractor y rápidamente responder. Sé que el primero que descarto, porque evidentemente ya lo conozco por la lectura, es el tomate. ¿Ok? Y porque además una pregunta me lo recordó. Pilas, por eso hay que estar muy concentrado. Yo sé que la arepita de maíz, a ver, señores, si hemos leído el Popol Vuh, si hemos leído parte de nuestra mitología, inclusive latinoamericana, entendemos que la importancia del maíz para nuestras comunidades primigenias, ¿ok? La papa es peruana, también, de hecho es latinoamericana, entonces estos son elementos que estaban aquí en América. ¿Qué es lo que ellos traen desde fuera? El pan de trigo, sin lugar a dudas. El pan de trigo va a ser lo que ellos traen, se consume. Aquí el pan de trigo porque ellos lo traen. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Bueno, me gustaría hacer esta 17 porque corresponde a una de ortografía. ¿Listo? El enunciado en el cual todas las palabras están correctamente escritas es: quería gratificar su paladar con un pasabocas exquisito y muy bien sazonado. Aquí hay varios problemas de ortografía. Me falta una tilde por aquí. Exquisito, le falta una yo no digo ex, me falta la S, ¿sí ven? Yo digo exquisito. Nombro la S, exquisito. Y aquí no está la S, ¿sí? Y sazonado, pues lo tenemos que conservar. Entonces esa la descartamos. Descartar. ¿Listo? Aprender a cocer y aderezar los alimentos se ha convertido en un quehacer académico. Este quehacer está correcto. Aprender a cocer, este cocer está bien. Sí, porque es de cocinar, no. Otro cocido que tenemos allá que es con S, de coser la ropa, no. Está bien. Pues digo, bueno, chulito, ahorita puede funcionar. La carne estaba muy bien guisada y cuidadosamente adobada. Este guisada, señores, es incorrecto. Guisada es con S. Está mal, ¿cierto? Y esta sí está una belleza. El cocido que nos sirvieron tenía tocino. Este cocido está mal porque yo me imagino que le sirvieron, ¿sí?, una prenda de vestir, cocida. El cocido que nos sirvieron tenía tocino, garbanzos además, está mal escrito, y a habichuela le falta la H. Este plato le falta, bueno, creo que está hambriento de ortografía. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta, sin lugar a dudas, aquí lo voy a subrayar con otro colorcito para no confundirnos, es este. ¿Listo? La respuesta correcta es B. Aprender a cocer y aderezar los alimentos se han convertido en un quehacer académico. Porque ese quehacer es solo una palabra, por eso está así, correctamente escrito. ¿Listo? Muy bien. Ok. Entonces, la tarea es que ustedes, ¿cierto?, terminan de resolver el taller, es decir, de calificar su taller. Y quiero invitarlos a varias cosas. Volvamos a nuestro lugar guía, ¿cierto? Primero quiero que hagamos un juego de palabras y ya les dejaré las actividades para casa. Listo, este juego de palabras. Entonces, esta es una tarea que quiero que hagan muy viciosos y que compartan además con sus familias, porque lo puede hacer cualquier persona para tener una mejor posibilidad lingüística y además ir ejercitando la memoria y que su cabeza vaya viendo palabras distintas a su habla cotidiana. Voy a hacerlo yo. Hay que hacer la lectura muy despacio. Apocalíptico,
arbatrista, achimandrita, vivilitano, bonificación, cabahuense, camastronería, canalículo, canelonense, catecúmeno, catopostroscopia, dicotiledona, flatulento, homogenización, hebdomadario, hidrosulfuro, hipocondríaco, hipermeabilización. ¿Cuál es el juego que les propongo? Es que cada uno, ¿cierto?, va a ir leyendo muy despacio primero. Este es el mismo ejercicio que ustedes deben hacer con todas las lecturas, muy despacio. Luego vamos a hacer un juego de palabras y es intentar decir muy rápido cada una de ellas. ¿Para qué? Para que el cerebro se vaya familiarizando con estas palabras distintas. Y además, una segunda tarea, vamos a buscar a escribir el significado de estas palabras. Yo sé que para algunos hay algunas que sí son, que las conocen, otras que no. Entonces, bueno, interesante que hagan el ejercicio de buscar en el diccionario, ¿cierto? O en Google, bueno, ustedes lo deciden. Ojalá si buscan en Google, buscan el Word Reference, que tiene buenas definiciones, ¿listo? O en la Real Academia de la Lengua Española. Y así ustedes van a tener una información bastante interesante. Bueno, hay un video que les voy a dejar aquí referido para que por favor lo miren, lo verifiquen y vean los distintos juegos, ¿cierto?, de los textos literarios. Aquí vamos a tener canciones, es un estilo de canción, ¿cierto? Y aquí hay un juego de palabras. Entonces, para que vean cómo uno puede jugar con la palabra y además recuerden y refuercen el texto literario también llamado canción, que hace parte de los textos, bueno, de la clasificación de los textos literarios. Aquí tenemos unas actividades. Entonces, escribir los siguientes textos en una cuartilla. Entonces, van a hacer en una cuartilla un texto argumentativo, en otro un texto narrativo, el que usted escoja, puede ser un cuento, puede ser una novela, puede hacer una fábula, lo que usted quiera. ¿Listo? En una cuartilla, solo una hojita de texto argumentativo, otra de texto narrativo y un texto expositivo, para que a ustedes les quede muy fácil comprender estas modalidades textuales. Entrar a la plataforma y leer el documento sobre modalidades textuales. Milas, ya les voy a decir cómo podemos entrar. Entonces, ustedes recuerden cómo entrar a la plataforma cuando lleguemos a análisis de texto, ¿cierto? Entramos aquí a modalidades textuales, miren, ya se las subrayé. Entran allí, desplegan ese PDF y van a encontrar una información interesante que les puede potenciar todo ese conocimiento que tienen. ¿Listo? Entonces, espero, muchachos, les haya quedado claro, ¿cierto? Aquí está la referencia del video, ¿cierto? Se llama, si no pueden copiar la URL, que aquí me deja copiar la URL. Si no se las deja copiar, se llama Bosa, B-O-S-S-A, ¿sí? Bolsa. La van a buscar y lo miran, es interesante. Recomendaciones. Las preguntas que se generen de los videos y talleres y en general de las temáticas serán resueltas en el foro. Recordar que este material es un apoyo adicional que en ningún caso reemplazará las clases presenciales. Bueno, chicos, de verdad que ha sido un placer para mí poder compartir esto que conozco con ustedes. Espero que tengan muchísimas dudas y nos vemos en el foro para que podamos complementar toda esta información. De verdad, que tengan un feliz día. Hasta pronto.